este tipo de emociones va a lanzar el sentimiento y nos vamos a sentir decaídos y nos vamos a sentir, o sea, en el sentir, o sea, hay, no sé, una infinidad de sentimientos, ¿no? Hay quien se sienta deprimido, hay quien se sienta angustiado, hay quien se sienta malquerido, hay quien se sienta... Okay. Y ahí le damos, o sea, todo el abanico, ¿no?, de posibilidades al sentir. Okay. Entonces, este sentir normalmente está bien conectado con un pensamiento. Y el pensamiento, este pensamiento es el que más ocultamos, porque este pensamiento más el sentimiento es el que da la emoción. ¿Y qué piensas? Nada. ¿Y qué piensas? Nada. Bueno, ¿cómo no piensas o cómo no vas a estar pensando nada? Y sabemos que estamos pensando algo, porque este último pensamiento es el que nos enferma. Okay. Este pensamiento nos puede hacer llegar a la emoción, ¿okay?, a esa emoción que estamos ocultando. Entonces, nosotros prácticamente, como les vuelvo a repetir, o sea, cuando nosotros enfermamos, entonces puede ser por culpa, pero una de las situaciones que nos va a enfermar, entonces viene siendo cuando nosotros conjugamos este tipo de situaciones. Cuando conjugamos la emoción, el pensamiento, la sensación, la emoción, el sentir, entonces ahí prácticamente estamos conjugando todo. Si uno de estos factores hace falta, entonces el cuerpo no enferma. Okay. Es como, se puede decir como una fórmula general. Okay. Y no pasa absolutamente nada. O sea, como les digo, nosotros hacemos tantos rituales, incluso el ritual de tomarte una medicina, porque es un ritual, te dicen, tómate una o dos pastillas cada 4, 6, 8 horas. Okay. Entonces lo hacemos como un ritual. ¿Sí? Pero yo les aseguro que eso no es lo que te cura. Lo que te cura, a final de cuentas, es el descanso, el relajamiento que tomas, ¿okay?, el tomar las cosas más con calma, porque la enfermedad te va a mandar a dormir. La confianza. ¿Dónde? La confianza de que depositas en los medicamentos, en el tratamiento. Es claro, o sea, tú cuando vas o cuando tomas medicina es porque ya estás decidido curarte. No dices, ya estoy hasta el gorro, no, ya estás hasta el gorro, entonces buscas la alternativa que te va a curar. ¿Okay? Pero es una decisión. Tanto la enfermedad como la salud son decisiones que tomamos. ¿Okay? Tú le dices a tu cuerpo, no me quiero enfermar, no me voy a enfermar, y no se enferma. ¿Okay? Pero, ojo, porque aquí, por ejemplo, nosotros le podemos mandar este mensaje, pero no creerlo, que es lo que normalmente a nosotros nos pasa. Por eso no nos curamos, pues. ¿Okay? Porque no creemos que nosotros tenemos esa capacidad. ¿Okay? Así, uy, sí, no, claro, así. Como si, no sé, ¿no?, le ordenaras a tu mascota así como que siéntate, ¿no?, párate. No. Entonces nosotros tenemos esa facultad sobre nosotros mismos. A veces, por ejemplo, oye, que no puedo dormir, ordénale a tu mente. ¿Okay? Entonces, luego de repente me dicen, ¿no? No, es que tú ya estás muy elevado o muy... No manches, más allá del bien, no, eso no es cierto. O sea, todo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es como si yo, por ejemplo, traigo esta chamarra que es mía, yo puedo hacer lo que yo quiera con ella, ¿cierto o no es cierto? La puedo lavar, la puedo romper, puedo hacer exactamente lo que yo quiera con ella. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me pertenece, es mía. ¿Okay? Y nadie me puede decir, a lo mejor alguien va a decir, ¿para qué la rompes? O ¿para qué la tiras? ¿No? Pero eso no es tu rollo. Entonces,
al igual que esta chamarra, pues entonces yo le digo a mi mente, aquíétate, déjame descansar, no pienses, ¿ok? Déjame dormir y despiértame a tales horas. ¿Ok? Tenemos esas facultades, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Que simplemente no lo creemos. O sea, no lo creemos. ¿Ok? Entonces nos seguimos sintiendo culpables. ¿Ok? En el momento que yo menciono este tipo de palabras, me queda un ápice de duda. Y esto es lo que me va a seguir enfermando. Porque no te vas a enfermar tampoco igual. ¿Yeah? Te vas a como que medio enfermar y medio que no. Y vas a andar así como en la cuerda floja. ¿Okay? Y también, bueno, la sensación es muy buena. Ok. ¿Qué? Todavía no. ¿Lo vas a pasar o cómo va a estar? No, pues está en vivo. Sí, bueno, estamos transmitiendo desde Aguascalientes. Saludos por fe. ¿Sí? No, es para decirle a Melissa que tu servicio no vino. Ok. Entonces nos quedamos en la página 64. Sí. Página 64. ¿En el 3 vivo o en el Alex? Es en el 3 bio. No te creas, en bio, Alex. Perdón. Sí, es que hoy mucha gente se enfermó, entonces. Ok. El ego y el fantasma de la autonomía. Apenas. ¿En serio es en el 64? ¿En serio? Ah, ¿67? No, 64. 64 en el 7. En el Es decir, 7, el error vive literalmente a base de La verdad es que comparaciones. nos fuimos 2 miércoles, Aquí. maestro. Ajá. Ok, bien. Entonces, vamos entonces a retomar. Okay. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser creativo. El ego no puede ser creativo. ¿Okay? El ego no puede ser creativo. Lo que el ego da nunca emana una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. ¿Okay? Entonces, el ego nunca emana una sensación de abundancia. Siempre es carente en todos los sentidos. Entonces, yo lo he mencionado algunas veces, o varias veces, ¿okay? Que prácticamente el ego nunca te va a dar una solución. Porque al ego le gusta el conflicto. Es de la manera, por ejemplo, que te va a tener sometido. ¿Okay? Entonces, si tú quieres, prácticamente, si tú quieres componer una situación, tiene que ser, decía Albert Einstein, tiene que ser, esta solución tiene que venir de un estado de conciencia superior a donde el problema o conflicto ha sido creado. ¿Okay? Pero las soluciones nunca vienen del ego. Las soluciones, por ejemplo, que te vengan del ego, siempre te van a conflictuar más y más y más, y entonces te vas a ir metiendo, ¿okay? En todos estos rollos y al final vas a terminar perdido, que es prácticamente lo que nos ha pasado. ¿Okay? Por eso nos perdemos, por eso ya de repente no sabemos ni siquiera ni a dónde acudir, ni con quién ir, porque nada funciona. ¿Okay? Nada de lo que dice el ego funciona. ¿Okay? Y lo que te presenta como una solución lo haces y eventualmente viene otro conflicto. ¿Okay? Entonces a eso no se le puede llamar paz. Ahora, por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Obtener. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Entonces el ego, a través del obtener, se ratifica a sí mismo. ¿Okay?
Porque normalmente lo que pide el ego pues son solamente cosas materiales, cosas vanas, cosas que luego, como bien decimos, o sea, que cuando nosotros desaparezcamos de este mundo no nos los vamos a llevar. ¿Okay? Entonces esas son las cosas que pide el ego. ¿Okay? El ego pide primeramente tener para después ser. Eso es lo que pide el ego. ¿Okay? Pero en el estado espiritual el ser y el tener son exactamente lo mismo, pero para el ego no. ¿Okay? Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. Las necesidades más elevadas del ego pues son propiamente o terminan siendo materiales, normalmente. ¿Okay? O muy carnales también. ¿Okay? Hay quienes, por ejemplo, se alcoholizan, se drogan. ¿Okay? Personas, por ejemplo, que aparentemente lo tienen todo, aparentemente, económicamente, tienen una familia, son exitosos, y ahora pregúntenle si están felices o contentos. ¿Okay? Es rara la persona, pero yo les aseguro que esta persona o ese tipo de personas tendrán alguna práctica de tipo espiritual que verdaderamente les haga sentirse felices. Se los aseguro. ¿Sí? Que de hecho la gente más exitosa, por ejemplo, bueno, llamen a quien ustedes quieran, pero la gente, estudien a la gente exitosa, y la gente exitosa normalmente tiene una práctica de tipo espiritual. Se levantan, o sea, hay gente que se levanta 4 o 5 de la mañana a meditar, y luego hacen deporte, y luego hacen sus actividades normales. ¿Okay? Pero lo que les alimenta al espíritu no es propiamente lo material. ¿Okay? Está, por ejemplo, el caso de Steve Jobs, por ejemplo. ¿Okay? Un genio. Entonces, él podía tener, o hay gente, por ejemplo, que puede tener, no sé, ¿qué te cuento? Un carro de millones de dólares por 10 mil, o sea, pasan 10 minutos y ya se pueden comprar un carro de esos. ¿Okay? Pero esta parte no es la parte que más los alimenta a ellos. De hecho, son personas que viven muy simple. ¿Okay? Entonces, creo que normalmente nosotros, ¿okay? Cuando nosotros no logramos, por ejemplo, conectarnos a la fuente, aquí es donde nosotros nos perdemos. ¿Okay? Pensando que todo esto es la fuente, que primeramente tengo para después llegar a ser, y eso simplemente no funciona así. El origen de los apetitos corporales no es físico. ¿Okay? No es físico. ¿Okay? Hay, por ejemplo, los monjes tibetanos, ¿okay? O los sacerdotes, digo, los que sí lo son, ¿okay? Digo, que también los hay y muy buenos, ¿okay? Son célibes. Entonces, ¿por qué? Porque pueden tener un control corporal, un control físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Por eso, pues, y luego que, ¿no? El 24 y el 31 de diciembre, pues, órale, a comer, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, son 2 semanas nada más, ¿no? Le echamos absolutamente a todo, pero es el ego, ¿okay? Es el ego el que se está tratando de alimentar a través de la satisfacción de estas necesidades creadas por el mismo ego. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó.
O sea, al ego no le hace falta absolutamente nada, ni nadie. ¿Ok? Es autosuficiente, según él. ¿Ok? Entonces, o sea, el mismo ego se idolatra tanto, ¿ok?, que no necesita absolutamente de nadie. Entonces, el ego simplemente te dice lo que eres y lo que dejas de ser si él no está. Siempre te está dictando, mira, haz esto, de aquí, de allá, come, emborráchate, drógate, ¿okay? O sea, y te genera necesidades además. ¿Okay? Si ustedes son conscientes, si ustedes por ejemplo son conscientes de que, como decía mi abuelo, ¿no? O sea, nunca tienes llenadera. O sea, cuando tú logras una meta, ¿qué sucede? ¿Eres feliz? Normalmente no, ¿eh? Otra meta. Entonces viene la otra meta. O sea, primera meta, comprar un carro. Y ya no, pues te compras tu bocho ahí. Entonces, y de repente así como que ya lo andas manejando, entonces pues parecemos como niños con juguete nuevo. ¿Okay? Y de repente, pues como que le aceleras y como que ya no acelera tanto y luego tu amigo te presta otro carro, ¿no? O sea, ya ahí en Sentra, no sé, algo, un carro un poquito más sofisticado. Y de repente como que ya el bocho ya exactamente, se queda atrás, ¿no? Entonces, ¿dónde lo podemos ver más comúnmente? Con los celulares hoy día. O sea, llegas tú con tu celular y luego andas viendo a ver quién trae el mismo, o andas viendo si tu celular es el más rápido, o es el más moderno, o es el 8, el 10, el no sé qué. ¿Okay? Entonces, compras un celular y prácticamente te sirve exactamente para lo mismo. ¿Okay? Pero ese celular no es suficiente, entonces necesitas el más nuevo. Y entonces ahí te tienen formado, ¿okay?, no sé cuántas cuadras para obtener el celular más nuevo. Esto lo hace el ego. O sea, el ego, a final de cuentas, es de que nunca va a estar satisfecho. ¿Okay? Así puede ser el rey de Inglaterra, el ego nunca va a estar satisfecho. Siempre va a querer más, siempre va a tener esas necesidades, ¿okay?, de no tener fin. ¿Okay? Ahora, es un estado de tanto temor que lo único que puedes hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Entonces, ya formamos los clubs de los puros bochos, los clubs de los Ferraris, los clubs de... Yo que lo sé, los clubs hasta los del golf. ¿Okay? Entonces, vamos identificándonos, creamos, por ejemplo, este tipo de grupos que no son otra cosa más que los egos tratando de unirse a ellos, ¿okay?, en un débil intento de identificarte. ¿Okay? Entonces, por eso nos segmentamos y por eso existe tanta separación. ¿Okay? Porque pues es que mira, como aquí son puros autos BMW, pero pues tú traes un Sentra, pues entonces no puedes entrar al club. ¿Okay? Entonces nos identificamos, pero eso nos hace prácticamente más débiles a nosotros, como egos. ¿Okay? Dependientes. ¿Okay? Porque luego haré todo lo que voy a empeñar mi casa con tal de comprarse el BMW, ¿ok? Y pertenecer, porque si hasta eso tenemos, ¿ok? Lo que nosotros realmente tenemos, ¿ok?, es una desvalorización, ¿ok?, una desvalorización tan fuerte, tan grande, que entonces aquí es donde el ego nos hace débiles. ¿Sí? Solamente dando o tratándonos de dar ese sentido de pertenencia. Ahora, no es libre, no obstante,
de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia, el espíritu nunca ve al ego. Así de fácil. ¿Okay? Pero el ego se le trata de igualar. ¿Okay? Y nosotros prácticamente, por medio de nuestras creencias, es así como le damos ese lugar, por ejemplo, al ego. ¿Okay? Y lo situamos en el trono. Entonces, desde que nos identificamos tanto con el cuerpo, digo, no estoy en contra, por ejemplo, de que nosotros mismos nos cuidemos, nos hacemos, nos mantengamos el cuerpo, no. ¿Okay? Pero lo hacemos por las razones correctas. ¿Okay? Hay quienes, por ejemplo, se hacen, no sé, o sea, exageradas cirugías para parecerse a la mona o para parecerse al artista, o sea, entonces viene la desvalorización completamente. ¿Okay? Viene una total y completa desvalorización. Entonces todo esto lo hace el ego. ¿Okay? Para parecer. Entonces, como nosotros nos identificamos tanto con eso y en esta desvalorización, o generamos esta desvalorización en nosotros mismos, entonces al ego le decimos, mira, pues tú estás bonito, tú estás bonita, tú eres guapo, feo, etc. ¿Okay? Y entonces nos posicionamos. Y una vez que terminamos en esta posición, aquí es donde se crea la división. ¿Okay? Y cuando se genera una división, obviamente existe la separación, entonces yo estoy guapo y tú estás feo. ¿Sí? Y hay más división todavía. Esto lo hace el ego. Ah, y aparte, perdón, es que yo soy licenciado, ¿tú qué estudiaste? Entonces, nuevamente, el ego viene y se me muestra, ¿okay? Pensando que soy lo que he estudiado y que soy el título, además. ¿Okay? Pues no, porque eso es limitar tanto, pero tanto en demasía al espíritu. O sea, somos mucho más que eso. El espíritu es mucho más que eso. Es mucho más que un título. Nosotros somos mucho más que un título. Somos mucho más que un cuerpo. Somos mucho más que el amigo de fulanito, del presidente, de Mengano, o sea, del club al que pertenezco. Somos muchísimo más que eso. ¿Ok? Y nosotros nos limitamos solamente así. ¿Ok? Ahora, el espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. Ya les decía, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en lo absoluto. Así como que, ay, pobre niño. El ego prácticamente, bueno, es tan egocéntrico, ¿okay? Que piensa que él es el centro de atención del espíritu y el espíritu simplemente lo deja ser. Ahora, ¿el ego es necesario? Claro que es necesario, porque a través del ego entonces podemos manifestar físicamente. ¿Okay? Sin el ego, esto que viene siendo mi materia, nuestra materia, desapareceríamos. Eso es lo que hace el ego, le da forma a las cosas. ¿Okay? ¿Es necesario? Sí, porque me han dado este cuerpo y esta herramienta del ego para poder existir aquí. ¿Para qué? Para poder aprender. Vengo a aprender. ¿Ok? Y esta es mi mayor herramienta de aprendizaje, mi cuerpo. ¿Ok? Es el que me va a mover, me va a trasladar, es el que va a sentir, se va a emocionar. ¿Ok? Todo esto lo va a generar el cuerpo. Es mi herramienta de aprendizaje. ¿Ok? Nada más. Pero el ego dice, no, espérate. ¿Okay? Tú eres Luis Miguel o tú eres Cristina Aguilera, o sea, entonces lo celebro. ¿Okay? Ahora,
Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazando por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. El amor propio. Que no es solamente otra de... Bueno, yo creo que esta es una de las máximas manifestaciones del ego, el amor propio. En ego. No, que cómo te vas a dejar, no, que cómo, o sea, bueno, si se me ha puesto esta lección frente a mí, tengo que perdonar. Ya sé, esto jode. Tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque no soy absolutamente nada, ni nadie para juzgar. ¿Qué decían, por ejemplo, cuando le trajeron a un lisiado a Jesús, alguien que no podía caminar? Jesús compasivamente se le acerca y le dice: tus pecados te han sido perdonados. Y en eso los sacerdotes le dicen: ¿cómo es posible? Esto es una blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y entonces Jesús se voltea y le dice: ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te han sido perdonados. Solamente el Hijo de Dios, o más bien, el Hijo de Dios también tiene esa potestad de perdonar los pecados. Acto seguido le dice: levántate y anda. ¿Bien? Entonces, ante este gran acto de amor, o sea, yo te puedo decir, entonces tus pecados te han sido perdonados. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo el curso de milagros es que yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos la facultad de perdonar los pecados. Eso lo dijo Jesús, no yo. A mí que me escuche. Entonces, si yo he venido, por ejemplo, a aprender aquí y se me presentan situaciones para poder perdonarme a mí, entonces aquí es donde me vuelvo mi peor juez y mi peor verdugo. Aquí, en este momento. Porque si yo no soy capaz, por ejemplo, de perdonar algo que supuestamente me están haciendo, entonces no soy capaz ni siquiera de perdonarme a mí mismo. ¿Okay? Porque no es el otro el que me lo está haciendo, soy yo quien me lo estoy haciendo a través del otro. ¿Okay? Y si esto sucede de esta manera, algo tengo que aprender. ¿Okay? Y entonces, ¿pero qué te dice el ego? No, a ver, ¿dónde queda el amor propio? ¿Dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda la dignidad? ¿No? O sea, porque luego la dignidad pues también la confundimos. ¿Okay? O sea, la dignidad y ese amor propio están así prácticamente como cortadas o divididas por una línea muy, pero muy fina. ¿Okay? Y al final de cuentas, si yo no estoy poniendo atención, entonces terminaré cayendo en las redes del ego. ¿Okay? Y una vez, por ejemplo, que caiga en estas redes del ego, será muy difícil perdonar. ¿Okay? Creyendo que la otra persona, o que tú, o que mi madre, o que mi hijo, que mi vecino, ¿verdad?, están actuando de esa manera solamente para joderme la vida. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, Miguel Ruiz en su libro, ¿no?, de los 4 cuerdas, que te dice: no te tomes nada personal. ¿Okay? No te tomes absolutamente nada personal. O sea, la gente, o sea, pensemos en que la gente que no conoce el curso de milagros sigue viviendo en ese ego. Y entonces esta persona o estas personas son tan egocéntricas que no se levantan más que para observarse a sí mismos, para cumplir sus propias necesidades. ¿Okay? Entonces, una vez que se levantan, no dicen: ¿sabes qué? Pues hoy como que me dan ganas de joderle la vida. Okay. Claro que no, o sea,
o a cualquier persona, ¿no? Como el dicho que dice mi mamá, ¿no? Que va la viejita a la iglesia y está ahí rezando y le cuenta, aquí chingaré. Ya me acordé. Eso dice Ok, mi mamá. entonces nadie nos levantamos con esa insignia, pues, ¿no? De decir, ¿sabes qué hora? Hoy Alex, que se enferme. Nadie. ¿Por qué? Porque seguimos actuando en el ego. Entonces, cuando nos sucede, por ejemplo, nosotros estamos agarrados del curso de milagros mientras que estamos aquí. Pero el curso de milagros, o sea, está en todas partes. Debería de estar en todas partes. Y en todas las personas, aunque no se practique. Porque el curso de milagros nos está ofreciendo la oportunidad de ver en la otra persona lo que verdaderamente es. No lo que nosotros pensamos que es. Que entonces nosotros es cuando le estamos formando el ego a la otra persona. Y le ponemos pensamientos en su mente y palabras en su boca. Además. ¿Okay? Ah, es que me vio feo. No es que dijo. Y luego ahí comienzan las interpretaciones y pues. ¿Okay? Entonces, pero si tú ves a un hijo de Dios en todas las personas, pues mira, podrá decir misa, podrá hablar pestes de la demás gente, pero tú, sabiendo lo que esta persona es, sabes perfectamente que la única persona que se está dañando no es de la persona que está hablando, sino a sí misma. Entonces, ¿por qué no tener compasión con esas personas? Si la única que se está dañando es ella misma. ¿Me explico? O sea, aquí es donde nosotros debemos de demostrar nuestra compasión. ¿Ok? Porque se supone que nosotros tenemos un estado de conciencia un poquito más elevado. Un poco a lo mejor, nada más. ¿Ok? Pero no somos especiales tampoco. No se diga, yo practico cosas de milagro. No. ¿Okay? No es así. Simplemente, si logro ver más o un poco más de lo que ven las personas que no lo practican, pues entonces debo de sentir compasión, no lástima. Compasión. Entonces, si le puedes decir, mira, tus pecados te han sido perdonados. Levántate y anda. Tienes esa facultad. Claro que no vas a ir por el mundo. ¿Sí? Claro que no vas a ir. Eso no es literal. Ok. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, cosa que es, volvemos a la separación, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Deberíamos nosotros de temer de las creaciones del ego. ¿Sí? O sea, estas sí son para temerse. ¿Okay? Porque generamos cada cosa. Bueno, digo, si se trata, por ejemplo, de generar miedo, somos expertos. Somos expertos, creadores en miedo. Esta membro de Henry, del curso de milagros, sabes que dice que las madres somos especialistas, ¿no? Te vas a caer, no vas a hacer, no vas a asar, o sea, ay, no te duermas por favor, no te duermas tarde, no te van a dejar acompañado. O sea, luego le creamos el miedo y el niño crece así, con miedo. Claro. O sea, somos las principales. Sí. Madres. Pero además la madre tiene una facultad sobre los hijos. ¿Okay? O sea, cualquier cosa que la madre
dice, el hijo la toma como un mandato. ¿Okay? Y entonces se tiene que cumplir. ¿Okay? O sea, lo que las madres dicen, digo, si obviamente el hijo no está atento a lo que la madre está diciendo, pero normalmente la madre programa, pero en cuestión de segundos. ¿Okay? Y lo que dice, órale, pasa, sucede. ¿Okay? En lugar de ayudarlos a Sí. que ellos enfrenten ese. Claro, pero si te han dicho, por ejemplo, no puedes hacer las cosas bien, y no puedes hacer las cosas bien, eres un tonto, no puedes hacer las cosas bien, entonces voy por la vida, ahora cualquier cosa, o sea, cualquier situación o cualquier actividad, entonces es una oportunidad para demostrarle a tu mamá, ¿verdad? Como mamá no te ha reconocido, entonces es una oportunidad de decirle a mamá, mira mamá, estoy haciendo lo mejor que puedo, no puedo hacer las cosas bien, reconóceme. Yo ya sé, suena absurdo, pero así sucede. Así sucede. Entonces se toma como si fuera como ese mandato. Entonces viene el autosabotaje. Personas, por ejemplo, que están a punto de lograr el éxito y de repente, o sea, el proyecto, está el dinero, está el proyecto, están los socios, está, o sea, todo un panorama que pinta para el éxito. Y de repente, de buenas a primeras, mira, ¡pum!, se te viene abajo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tu mamá siempre te dijo que no ibas a hacer absolutamente nada en tu vida. ¿Okay? ¿Me explico? Entonces nosotros pensaremos, ¿qué salió mal? Nada, o sea, que le estás siendo muy fiel y estás siendo en demasía, ¿okay?, fiel al programa que te ha introducido mamá, que te ha programado. ¿Okay? Y para eso, o sea, tenemos una fidelidad. ¿Okay? Tenemos una fidelidad para con el clan. ¿Okay? Que las cosas simplemente las vamos siguiendo. Para entonces, a través de estos actos, agradar a mamá. Lo único que estamos haciendo es tratar sobre todo de agradar a mamá. A papá también, pero más a mamá. Así funciona así. Bien. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. ¿Okay? El ego se atribuye estos poderes. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. ¿Okay? Entonces, nosotros normalmente asociamos el comienzo, casi siempre se asocia al nacimiento físico. ¿Okay? Entonces volvemos, o menciono yo nuevamente a este Jesús que le decía a este Nicodemo. Dice, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Okay? Dice, ¿cómo? ¿Que tengo que volver al vientre de mi madre? No estoy hablando de un nacimiento de tipo físico. Estoy hablando de que tienes que nacer espiritualmente, un renacimiento espiritual. ¿Alguien de ustedes ha experimentado un renacimiento espiritual? Porque el curso de milagros es lo que pretende.
el renacimiento espiritual. ¿Okay? Nada comparado con un nacimiento físico, porque el nacimiento espiritual lo vas a hacer con una conciencia. ¿Okay? Ya eres consciente de lo que estás haciendo, y una vez que lo logres, pues entonces es para ti entrar a ese reino de los cielos. ¿Okay? Pero qué flojera. O sea, esto nos va a dar mucha flojera. Tenemos que leer, tenemos que practicar, tenemos que prepararnos, tenemos que meditar, tenemos que practicar los ejercicios del libro, tenemos, o sea, no, pues qué flojera, ¿a qué horas? ¿A qué hora? Pero el curso de milagros se la pone bien fácil. ¿Okay? Te dice, conócete a ti mismo. Entonces, esto de conócete a ti mismo no significa que te la pases así las 4, 5, 6 horas así. No, conócete a ti mismo a través del otro, por eso te ha puesto tantos espejos. Así te vas a conocer. ¿Okay? Y el mejor maestro siempre te lo van a poner al lado tuyo, siempre. ¿Okay? Que se llama papá, mamá, hermano, amigo, enemigo. ¿Okay? Sobre todo esos amigos que parecen enemigos. ¿Okay? Que son los que te van a poner, pero sí, al filo. Pero son los que más te van a enseñar. ¿Okay? Porque ellos te van a mostrar exactamente esas partes de ti que no has perdonado en ti, no en la otra persona, en ti. ¿Okay? Ellos te van a poner al límite. ¿Okay? Un maestro, el mejor maestro, siempre te va a poner al límite. El esposo, que luego es el mejorcito, ¿okay? Te va a poner, pero sí al borde del precipicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué tienes que aprender? Pues algo, por eso estás con él o con ella. ¿Okay? Son de los que más se aprenden. Ahora, los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. Entonces, digo, nos hemos inventado tantos mitos, tantas historias, ¿okay? Que exactamente, por ejemplo, como ese purgatorio, ¿verdad? Ese purgatorio yo creo que ya lo estamos viendo aquí. ¿Okay? Y se nos presentan todos los días. ¿Okay? Digo, no podemos experimentar, o sea, nosotros no podemos experimentar una felicidad eterna. ¿Okay? Porque la felicidad, nosotros no hemos venido aquí a ser felices. Hemos venido a aprender, ¿okay? A aprender. Y la felicidad es una consecuencia del aprendizaje. La paz interior es una consecuencia del aprendizaje. No, experimento la felicidad y luego voy por la vida, o sea, derramando así toda la miel, todas las hojuelas de maíz escarchadas en azúcar. No. La paz yo no la voy a sentir, ¿ok? Porque primeramente, ¿okay? Las tempestades son las que hacen a los mejores marineros. Un mar en calma nunca hizo a un buen marinero. ¿Okay? Entonces, cuando yo me enfrento a estas dificultades, entonces, ¿qué luego decimos, no? Después de la tormenta, entonces viene la calma y viene la paz. Pero no es una paz eterna tampoco. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el aprendizaje sigue. ¿Okay? Y te van a volver incluso quizás a poner la misma lección, a ver si la has aprendido. Entonces, y es que siempre me encuentro hombres así, y es que siempre me encuentro mujeres así, y es que siempre... Es que te están repitiendo la lección a ver cómo andas, ¿no? a ver si estás poniendo atención, a ver si estás tomando conciencia. ¿Okay? Una vez que tomas la conciencia y que sabes perfectamente
para lo que se te manda este tipo de personas o este tipo de gente, entonces, una vez tomada la conciencia, el maestro tiende a desaparecer. Ya no es necesario el maestro. ¿Okay? Tiende a desaparecer en base a mi percepción. Va a estar ahí, pero Correcto. para mí ya no va a estar. Correcto. No tiene significado. Ya para ti no va a significar absolutamente nada. ¿Okay? Ya no te va a doler. La puedes ver. ¿Okay? Bueno, hoy leía, por ejemplo, que el perdón es enfrentar a tu pasado y salir ileso de él. Ese es el perdón, digo, parte del perdón. ¿Okay? Entonces, te enfrentas a tu pasado, te enfrentas a tu presente, pero ya no duele. Entonces, sabes que has trascendido la información y sabes que has perdonado. Así. Entonces, si duele, si sigue doliendo, entonces, digo, queda algo por perdonar. Esto lo dice el mismo curso de milagros. Oye, no te trae algún día. ¿Vale? Digo, a veces pasa, ¿no? Que dice, me he vuelto hasta insensible, ¿no? Porque antes había cosas que te movían a tal grado Claro. que, bueno, te volcabas, ¿no? En llanto, en tristeza, en lo que fuera. Y ahora dices, ay, pero si ya ni siquiera eso me mueve. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque has cambiado tus creencias, ha cambiado tu percepción. ¿Ok? Tu pensamiento cada vez es más recto. Entonces, cosas que te conflictuaban, ahora dices tú, bueno, mira, vamos a continuar aprendiendo, ¿no? Eres insensible. Eres insensible. No, de verdad, te vas a salir Pero es más que- insensible. Pero es que, fíjense bien que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en el conflicto que la gente que trabaja, o bueno, hace o practica curso de milagros, entonces, pues ya ve las situaciones tal como son, ¿verdad? O muy apegado a lo que verdaderamente es. Punto, nada más. Y las otras personas se quedan en el conflicto. Entonces te voltean a ver así de que, ¿y ahora? O sea, que ya no me vas a gritar, ¿no? O no me vas a reclamar, o ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Ya no me amas? ¿Ya no me amas? O sea, a mí se me hace que andas con otro. O a mí se me hace que andas con otro. No, es simplemente que hemos optado por una diferente manera de ver las cosas, desde el amor, desde la comprensión. ¿Okay? Entonces, las personas, por ejemplo, que nos escuchen a nosotros hablar acerca del amor incondicional, o sea, nos van a tildar a lo mejor de cursis, ¿okay? Así, ay, este güey, o sea, se leyó a Pablo Neruda, ¿no? Pero no estamos hablando de un amor mundano, ¿okay? Sino de la divinidad en el amor. ¿Me explico? Entonces, el amor es simplemente una energía que nos mueve. Es la energía. ¿Ok? Entonces, Dios es el amor en acción. Así. Dios es el amor en acción. Entonces, cuando Dios se presenta, se puede presentar en todas las formas, en todos los lugares, en todas las situaciones, habidas por haber. Entonces, Dios está sucediendo a cada instante de mi vida. Yo soy la única persona que no lo reconozco, pero Dios se está manifestando hasta en la persona, por ejemplo, en el violador, en el castigador, en el golpeador. Ahí se está manifestando Dios. ¿Okay? Digo, si tú me estás pidiendo aprender una lección, pues te la voy a tener que enseñar. ¿Okay? De la manera que necesites que aprenderla. Pero esas situaciones son situaciones perfectas. ¿Okay? Yo no estoy en contra, ¿no? De que esas personas a lo mejor vayan a ser juzgadas, pero tendrán su propio medio de aprendizaje. ¿Okay? Pero yo no voy a juzgar. ¿Me explico? No me compete a mí ya juzgar. Y como yo no juzgo, entonces no me voy a encontrar con ese tipo de situaciones ya en mi vida. ¿Sí me explico? Entonces aquí, prácticamente estoy siendo liberado de las garras del infierno. ¿Okay? Así. Ya no vibro. ¿Okay? Si de repente no tengo culpa y de repente no juzgo y de repente todo será
de mejor manera en mi vida, ¿ok? Entonces, ahí adelante, pues, no sé, está por suceder algún accidente, mira, te lo juro, que el Espíritu Santo o Dios te va a ponchar una llanta para que no llegues ahí, o te va a desviar, o va a sacar un tránsito de no sé dónde y te va a decir, mira, por acá, el libro está colapsado ya. Te van a comenzar a suceder ese tipo de cosas, ¿ok? Que son situaciones o acciones que te hacen pensar que algo o alguien te está cuidando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas comienzas a ser coherente contigo mismo, ¿ok? Comienzas a creer lo que verdaderamente eres. Y lo vives. Lo vives. Por eso yo les digo, a ver, si ya estás tomando una acción, entonces cree en lo que ya eres. Esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo. ¿Okay? Cree en lo que ya eres. No en lo que quieres ser, no. O sea, porque probablemente aquí es donde el ego nuevamente se meta por ahí. ¿Okay? El ego es bien, pero bien sutil, ¿eh? Muy sutil. Te va a hacer unas jugadas que, ¿para qué te cuento? ¿Bien? Que cuando menos lo esperes, el ego, mira, ya te tiene, pero así como dándote contra la mesa, contra la pared. ¿Okay? Así utiliza esa sutileza el ego. ¿Okay? ¿Para qué? Nuevamente, para que le regreses ese trono. Ahorita el ego está así como que, no sé si ustedes lo sientan o de repente se sientan de esta manera, pero el ego se está sacudiendo, pues. Y cada vez, por ejemplo, te genera incluso, estas situaciones. He venido a traer guerra, no la paz. ¿Okay? Entonces, pensaremos de que, curso de milagros, estoy en padre, todo fregón acá, parece que ni piso, estoy pisando. No. O sea, te va a venir a generar situaciones fuertes. Te va a venir a levantarte de tu zona de confort. ¿Okay? Personas que de repente las veías, ¿verdad? Aquí es donde la gente nos confundimos. Personas que de repente las veías en una zona de confort, vienen, curso de milagros, toman una conciencia y de repente se divorcian. Y entonces la gente comienza a decir, ahí vas a los picos, ahí vas a los cursos. ¿Ok? Que no sabes que si entras ahí te vas a divorciar. Digo, yo lo he escuchado, pero infinidad de veces. Que por cierto, que algunas personas, de hecho, no las dejan venir aquí, o les prohíben venir aquí precisamente por eso. Porque, el otro ego, dice, no. O sea, no tomes conciencia, porque, le entra el miedo y sabe que bajo una toma de conciencia, entonces va a saber la persona lo que realmente en la manipulación y en el control le está haciendo. ¿Okay? Entonces por eso no, curso de milagros, no, olvídate de eso. ¿Okay? Vas otra vez ya con tu Biblia, con ese librito azul. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta. Una mentalidad recta, una mentalidad que solamente ve la verdad de la situación. ¿Ok? Nada más. Entonces, nosotros normalmente nos justificamos y normalmente estamos justificando y estamos incluso, por ejemplo, al dar una descripción de un evento de nuestra vida, luego evadimos. ¿Cómo estás?
¿Qué respondemos siempre? Bien. ¿Cómo te sientes? Excelente. Excelente. Excelente, ¿no? Y por dentro está de... Bien. Pero nosotros respondemos bien. Pero si ahorita mismo tomamos conciencia de algún tipo de situación que no nos permite estar en paz, eso no es estar bien. ¿Okay? Pero nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Entonces comenzamos a tener una descripción totalmente desviada de una realidad que yo mismo estoy viviendo. ¿Okay? Y esto, pues prácticamente es la justificación. Nos justificamos a toda costa. Bien, la mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. Bien. Entonces, tú simplemente ve una situación. ¿La puedes describir? Sí, pero no la puedes juzgar. Es lo que es. Punto. ¿Okay? Pero es lo que es desde tu perspectiva. Desde lo que No, bueno, cuando yo tengo una perspectiva y dejo, por ejemplo, que el ego meta su cuchara, entonces le voy a dar, está actuando mal, está actuando bien. lo estás calificando. Exacto. ¿Okay? Y le doy esos adjetivos calificativos y entonces creo una separación. Pero no estoy definiendo absolutamente nada, excepto que estoy definiendo bajo mi propia percepción. Y normalmente la percepción, si no es recta, es errada. Por eso es mi buena memoria. O sea, no hay juicio. ¿Sí? Que entonces, o sea, el juicio, el juzgar, ¿sí?, a las mismas personas que tienes a tu alrededor, pues se vuelve como el deporte favorito. ¿Sí? Pensando en que solamente yo soy el que tiene la verdad absoluta. ¿Okay? Y como pienso yo que soy bien portado, pues entonces eso me da derecho a juzgar los actos de las demás personas. No. O sea, deja que la otra persona, mira, o sea, cuando tú juzgas, entonces se te va a presentar esta persona con ese juicio y luego se te va a presentar aquella y luego la otra y así. O sea, vas a ver tu juicio en todas partes. ¿Okay? Por eso no es bueno juzgar. ¿Okay? Porque yo lo he dicho, juicios y miedos los vas a vivir. Juicios y miedos los vas a vivir. ¿Okay? Quítate todo ese miedo de perder a las cosas o a las personas, ¿ok?, o que vas a tener ese tipo de pérdidas o de enfermedades, etcétera, ¿no? O sea, quítate todo ese miedo, porque eventualmente, si no lo haces, mira, vas a terminar simplemente por hacerlo una realidad. ¿Okay? Suelta todo eso que te da miedo, suéltalo. El que me dejen, el que pierda, el negocio, la pareja, la expareja. O sea, permítele simplemente que el Espíritu Santo te muestre el camino. ¿Okay? Que te muestre el camino que debes de seguir. ¿Okay? Cuando no sepas qué hacer, no hagas absolutamente nada. Así dice el curso de milagros. Pero cuando sepas qué hacer, entonces corre. ¿Okay? Va a llegar, por ejemplo, van a llegar situaciones de confusión y no vas a hacer, o sea, vas a quedar aturdido, como si alguien te hubiera dado con un marro en la cabeza, ¿no? O sea, terminan así como, solamente escuchas el zumbido, ¿no? Ese zumbido agudo cuando te das un golpe, y así quedas. Entonces tratas de correr para un lado, pero no puedes, o para el otro, entonces todo estás en el desconcierto total. No hagas nada, espérate, cálmate. ¿Okay? Que las respuestas eventualmente van a comenzar a aparecer por sí solas. Ten la plena confianza de que siempre se te va a responder. Cualquier pregunta, cualquier duda,
o cualquier situación en conflicto que te encuentres. Siempre. ¿Okay? Bien. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Entonces, como nuestro ego, por ejemplo, está adherido a un sistema de pensamiento comunitario además, llamado cultura, llamado sociedad, pues entonces terminamos siendo copia de la copia de la copia de la copia. ¿Okay? ¿Y por qué esto se ha hecho así? Mira, ya ni sé. Ya ni sé. Ya ni sé ni por qué voy a misa. ¿No? O sea, o ya ni sé ni por qué. Nada malo con eso, pero lo hacemos de una manera muy inconsciente. ¿Okay? O sea, por ejemplo, en los actos religiosos existe, o sea, tanto simbolismo que ni siquiera nosotros sabemos ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que estamos rezando. Y lo rezamos. ¿Okay? Y lo tomamos así como un hecho. ¿Okay? Literal. ¿Okay? Pero así pasa. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento. El conocimiento es dado por el espíritu, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él, hacia el conocimiento. La percepción fidedigna. Llegará un momento y un tiempo en el que te vuelvas como un niño, sin juicios, y entonces comiences a percibir de una manera fidedigna. Vas a comenzar a ver la verdad, sin más ni más, la verdad de las cosas. ¿Sí? Pero ya no hay juicio, no lo hay. No hace falta el juicio. Simplemente está la existencia. Y punto. Entonces, cuando tú pierdes todo juicio, pierdes toda separación, ya no hay un juicio de bueno o de malo, de bonito o de feo. Entonces se pierde todo eso y se te permite ver. ¿Okay? Se te permite ver fidedignamente. Se te permite ver la verdad. ¿Okay? Pero cuando te des cuenta de la verdad nunca te va a doler. Es la verdad, punto. ¿Por qué? Porque si tú, o sea, cuando tú enjuicias, ¿verdad?, de que esto es doloroso y esto no lo es, pues estamos hablando nuevamente de juicio y estamos hablando de separación. ¿Ok? Pero cuando te das cuenta de las cosas y no existe ningún juicio, simplemente es. Punto. ¿Ok? Y aquí es donde, como dicen, nos deshumanizamos. ¿Ok? Claro, claro. O sea, que nosotros, o sea, no estamos pretendiendo llegar a este punto de la deshumanización, no. ¿Okay? Nos vamos a seguir emocionando, sí. Nos vamos a seguir enojando, sí. Nos vamos a seguir enamorando, sí. Y que nos vuelvan a romper el corazón, sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Okay? Así es la vida. Alguien tiene que vivirla, ¿no? Esa es la vida. ¿Okay? Por eso se llama vida. Lo que pasa es que yo creo que estás en la posibilidad de hacerte a un lado mucho más rápido que enfermarte o involucrarte a tal grado de que se convierta. Correcto. Tomas una conciencia totalmente diferente. Y entonces comienzas a vivir una vida plena. Una vida que ya no te conflictúa. Que son muy pocas cosas a lo mejor lo que te va a conflictuar, ¿no? Nada malo con ello. ¿Okay? Lo malo es de que te posiciones. El posicionamiento, eso es lo malo. Es decir, que si yo odio, me quedo posicionado aquí en el odio y no salgo de aquí. Y eso sí es lo malo.
pero eso te va a hacer mal. Eso es lo que quiero decir. Que si tú te posicionas, ¿verdad?, en el odio, ¿está mal odiar? No, no está mal odiar. O sea, digo, el odio lo habrá hecho Dios por alguna razón, ¿no? Digo, por eso está ahí. Pero la situación conflictiva que te va a llevar a la enfermedad es que te quedes ahí en ese odio, que no te muevas de ahí. Tanto del odio, de la tristeza, de la ira, o sea, si te quedas ahí, o sea, todo exceso es malo, incluso hasta la felicidad, ¿no? O sea, cuando te la pasas así como que feliz y feliz y feliz, ya así como que, ¿no? Como que ya no está tan padre, ¿no? O sea, entonces tiene que haber también esos momentos, ¿ok? Tiene que haber la oscuridad en estas polaridades, ¿verdad?, naturales del ser humano. Tiene que haber esa polaridad y tenemos que aceptar esa polaridad, ¿okay? No conflictuarnos con ella, ¿okay?, con lo positivo, con lo negativo, ¿okay?, con la felicidad y la tragedia, son parte de la vida, ¿okay? Bien. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Quitarte o eliminar el obstáculo por completo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Porque el ego no es. ¿Okay? Entonces, como creemos tanto en el ego, pues entonces pensamos que vamos a morir. Una vez que desaparezca nuestro cuerpo, adiós mundo, ¿no? Pero no. O sea, si somos energía, pues esta energía deberá de ir a alguna parte. ¿Okay? Se fundirá en el universo, en la galaxia, no lo sé, en las dimensiones. ¿Okay? Entonces, pero el ego no es el que está viviendo. El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. Somos inmortales en espíritu. Somos inmortales en espíritu. Bueno, esto Lo dijo Coco. lo digo. No te vas a enredar un lazo, ¿no? Y, como soy inmortal. No. O sea, estás tú aquí, hoy día, porque tienes que aprender algo. Entonces, acepta el reto del aprendizaje. Acepta ese reto. Claro que va a haber un montón y un sinfín de cosas, por ejemplo, que no comprendes. ¿Okay? Que por qué la guerra, que por qué los niños maltratados, que por qué esto, que por qué lo otro. Digo, el plan de estudios no lo hice yo, ni lo hiciste tú. ¿Okay? Entonces, en todo el mundo necesita que haber un balance. Necesita que haber ese positivo, ese negativo, para bien de que estas polaridades tengan que existir y subsistir. ¿Okay? Pero esto es parte del mismo aprendizaje. ¿Okay? Entonces, si nosotros estamos aquí en Aguascalientes, aquí medios calientitos, o sea, nos ha tocado vivir de esta manera, y a muchas personas no. ¿Okay? Entonces pensaremos que el mundo es injusto y que Dios es injusto. ¿Okay? Pensaremos. Pero Dios no pudo haber sido injusto. Esto lo hemos creado nosotros. Somos co-creadores con Dios. ¿Okay? Y esto de la separación lo creamos nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿quieres salvar el mundo? Sálvate tú primero. Porque a través de ti se salva el mundo. Bien.
no es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. El conocimiento lo da el espíritu y el espíritu nunca se compara, simplemente se une. ¿Okay? Simplemente se une. O sea, si tú, por ejemplo, pones a una luz enfrente de otra luz, ¿okay? Pues entonces no va a decir, no, ¿sabes qué? Mira, como yo esta luz pertenezco a esta lámpara, tú hasta para allá. ¿No? O sea, simplemente las luces convergen y se unen. Eso es lo que hace la luz. ¿Ok? Entonces, pero nosotros insistimos en la separación. No, hasta para allá. Ah, porque tu vibra, no, así como que. Tú sí, tú no, y a ver, ¿okay? ¿Andas mal vibrosa o mal vibrosa? ¿Okay? Pues no, o sea, esta separación la creamos nosotros, ¿okay? Pero si, entre espíritus, o sea, el espíritu simplemente no se puede repeler. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Amor sin conflicto. Bien. Ahora, me gustaría, antes de pasar al amor sin conflicto, les voy a presentar un video. Quiero presentarles. Oye, mientras no consigo la película de las leyendas de Guadalupe en internet. Es una película vieja. O sea, sí aparece, pero aparece nada más pedazos. Así como... Sí, o sea, cortos. Sí. Pero yo también ya la he buscado. Voy a ver si puedo conseguir una copia de respaldo. Bien, a ver. ¿En dónde? Ah, YouTube. Bien. Les presento este video. 13. Chris Williams, CHRIS, WILLIAMS. On February 9th, 2007, my family was hit by a drunk teenage driver. Killed in that accident was my wife, Michelle, who was expecting our 5th child, and then my 2nd oldest son, Benjamin, and my only daughter, Anna. It was a Friday night like any other in our family. It was full of fun. We got out to dinner as a family. His oldest son was off with friends. I saw a pair of headlights coming at me at incredibly fast rate of speed. So as I tried to do some maneuvers to get out of the way, it was too late. We were hit broadside or T-bone because I surveyed the scene and saw my wife. I saw her just go down in her last breath, leave her body, and I wanted to cry out for her to come back. And the next sound I heard was of me wailing and grieving the fact that they were gone. It was near an out-of-body experience that I could have listening and realizing that I was the one making that sound. I've never felt so vulnerable in my life. I've never felt so crushed, spiritually, emotionally, and physically. If you have a teenager out past midnight, you don't like to receive a call. I got up and took the phone, and on the other end of the line, a man
City Police Department. Told us that he had our son Cameron. Told us that Cameron was intoxicated, that he'd been in an accident, but he was okay. And he told us as a result of the accident that 3 people had been killed. We found out that Sam was the child who had survived. So we went up to the University Hospital where Chris's family were there. Even at that moment, you know, we're all blubbering, crying, and Chris is laying on the gurney in an embrace. And one of the first things he asked is, how is the young man who was driving the car? You know, for the first few months after the accident, I think it was just the initial shock that such a huge part of my life was now gone. And that's a very difficult thing to go through, to kneel down and desire to speak to my Father in heaven when I'm so lonely or when I'm so anguished. It's an interesting conversation to have. You know, he doesn't immediately try and make it better. He listens to me first. And I thought that was very helpful. He allowed me to get the anger off my chest. But inevitably, he would always come back and teach me about his Son, Jesus Christ. When I did feel anger, or there was just a deep sense of loneliness, I didn't direct that at the person that had caused this. It directed itself at the Savior. So I looked out the driver's window and saw an overturned car that had hit us and struck us. You know, in my heart I didn't know, and in my mind I didn't understand or comprehend still how it had happened, or who had done it to us, or what the circumstances were. The only thing I remember feeling and sensing is that I needed to let this go. There's Jesus' way to resolve problems, to address situations, to handle sorrow. And then there's some other way. It's something that I think Chris clued into early in life. And so when the moment came for him in that car, sitting there, I believe he had made the decision long ago what he would do if he was ever in that situation. About a year ago, Chris and Cameron met for the first time and talked. The first time that I met him, I was in a room and he walked in and he had a big smile on his face. And I had no smile because I'm facing the man, you know, that I had done this to. He came and he gave me a handshake. He was completely willing to talk about what had happened that night, how he felt about it. Chris was able to say things that Cameron needed to hear. And he didn't mince words. He let him know how he was feeling, what it meant. He wants me to let go of what had happened. He wants me to pick a date and forget what had happened, just move on from what had happened completely. There's no way to explain it. It's an overwhelming feeling of thankfulness, of gratefulness, of strength to see him and to see how he's acted in this situation. After we went to the funeral, one of our neighbors who was at the funeral came up to us and said, "Have you read the article about Chris?" And it was his article about forgiveness. My feeling was that I was just completely overcome with, it was like being washed out, the despair was being washed out from my soul. And knowing that somebody like that could so freely forgive, it was freeing to me to know that he could respond in that fashion. The thought and sentiment I expressed as I sat down with Cameron was simply this, that if through the forgiveness or through anything else he had seen or heard about me doing after the accident, that he should know it was merely the Savior working through me. I had merely put myself in a situation to be a vessel through which the Spirit, through which his example, through which his knowledge, his intelligence, his brilliance could shine. That's really all I had to do, was to not get in the way of that. I wanted him to understand that I really didn't have much to do with any of the goodness that has come out of that.
it's become more significant to me the fact that he had forgiven me. And I know that's because he knows and he has a testimony and a relationship with Jesus Christ. I'm grateful that God allows tragedies and trials to occur in our lives. Not because they're easy or because they're desired, but because they help us love. And that too was a wonderful blessing because I saw my brother. Coming to know a man of sorrow and one who is acquainted with grief, as I've now come to understand it, is really why I'm sent here. And it has been incredibly difficult to have to learn those lessons in the way that I've learned them. But I've always ended those episodes of grief with an assurance and a hope that one day perhaps I will see him as he is. One day, hopefully, I will be like him. And one day I will be with my wife again, as well as the rest of my family. And that's what keeps me moving forward. ¿Qué tal? Está bueno. Entonces, digo, es una historia verídica y una historia que nos habla de perdón. Y si las personas en esa toma de conciencia pueden perdonar incluso el que alguien haya matado a su propia familia, pues entonces nosotros creo que nos estamos quedando cortos en algunas situaciones. Es regaño. ¿Vale? Sonó como regaño. No. No, cada quien, yo creo que sabemos exactamente en las partes o esas partes en las que nosotros mismos no hemos sido lo suficientemente amables con nosotros mismos. ¿Okay? Que nos castigamos y nos seguimos castigando y nos seguimos enjuiciando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Okay? Y que este mismo juicio que emitimos hacia nosotros mismos, pues entonces lo vemos reflejado en las demás personas. ¿Okay? Y eso es lo que las situaciones y las cosas que no nos permiten estar en paz con nosotros. Es como una buena receta, ¿no? Para estar en paz, o sea, Sí, perdón, claro. me libera de, Sí, claro. de resentimiento, me libera de cualquier carga y es una sensación de paz. Sí. Se vive diferente. Así es. O sea, que al final de cuentas, por ahí anda circulando, por ejemplo, una frase, ¿no? Que dice que tú perdonas, ¿okay? Que tú perdonas, no porque a lo mejor la otra persona se merezca el perdón, sino porque tú te mereces la paz. ¿Okay? Pero, volvemos a lo mismo. O sea, ¿quién soy yo para decir lo que la otra persona merece? Nada, nadie. ¿Okay? Entonces simplemente perdono y punto. ¿Okay? Y se acabó. Sin adjetivos. Así. Ahora, imaginémonos, por ejemplo, en esas situaciones que nosotros mismos hemos pasado y por las cuales hemos sufrido, pero y además que sabemos nosotros que la hemos regado, pero hasta las 4 las metimos. Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿qué te hubiera gustado haber visto o cómo te hubiera gustado haberte sentido en esa situación? Supongo que comprendido, amado, alguien que, por ejemplo, te entendiera, ¿no? Bueno, pues entonces date esa oportunidad. Podemos nosotros
hacer, por ejemplo, algún tipo de ejercicio para regresar a nuestro pasado y perdonar ese tipo de acciones. Porque esas mismas culpas son las mismas culpas que nosotros venimos arrastrando durante toda nuestra vida. Y digo, ya si la situación está bastante mal, como para que todavía vengamos nosotros arrastrando el costalote lleno de piedras, ¿okay? Pues entonces vamos retirando carga y carga y carga. Entonces, esto básicamente es así el perdón actúa. Cuando tú perdonas, entonces en consecuencia viene el amor. ¿Sí? Pero el amor puro, el amor incondicional, el amor que ya no va a juzgar. De eso se trata la vida. De eso se trata. De amar de esa manera. De una manera incondicional. ¿Okay? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus enemigos de igual manera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque de los enemigos son de los que más vamos a aprender. Sin duda alguna. ¿Okay? Esa es nuestra polaridad negativa. Puesta en el otro lado. Esta es una polaridad, pero esta polaridad somos nosotros mismos. No nos va a pasar absolutamente nada, de verdad. Solamente es cuestión de enfrentar nuestros miedos, ¿okay? Y de sabernos perdonar, aprender la lección, ¿sí? Las lecciones que nos tienen preparado hoy. Bueno, pues muchas gracias, feliz año nuevo a todos y un gusto de volverlos a ver. Gracias. Entonces nos estamos viendo para el próximo video. Gracias a las personas que nos estuvieron observando, viendo a través de